H Noticias MX, la información en constante movimiento. Bueno, primero vamos a hablar del modus operandi. ¿Qué necesito yo para montar un caso de lawfare? Varias cosas a la vez. Primero, un aparato judicial reorganizado a mi manera, con tecnócratas vinculados a mí en espacios clave. Luego, elegir al culpable. Luego, buscar pruebas. Y aquí el orden es importante. Ojo, primero señalamos al culpable, empezamos por la condena y después ya si aparecen las pruebas y si no aparecen ya tenemos la condena. Necesitamos además una maquinaria mediática a nuestro servicio, que la prensa participe activamente en esto, porque si no, no llegaremos a ningún lado. Y ya con todo esto, solo nos queda elegir el momento perfecto para lanzarnos. Éxito asegurado. Si te pones a analizar los casos de lawfare en Brasil, Ecuador, Argentina, Bolivia y bueno, el propio caso de Podemos, verás que siempre se sigue la misma fórmula. Es como si se tratara de química. Unes varios elementos a la vez y ocurre una reacción. ¿Y cuál es la reacción que se produce si unimos todos estos elementos indispensables para un caso de lawfare? Se produce la aniquilación o el descrédito del adversario político, asegurado. Después tienen que pasar años y tiene que haber alguien dispuesto a desmentir y desmentir para reparar algo el daño, porque, ojo, nunca va a poderse reparar del todo. Latinoamérica tiene de estos casos para escribir varios libros. De hecho, Arantxa Tirado, que estuvo con nosotros en uno de los programas anteriores, ha escrito un libro sobre esto, pero yo me voy a detener en lo más sonado y lo más vergonzoso que hemos visto en décadas. Brasil, el encarcelamiento de Lula, el caso Lava-Jato, el juez Sergio Moro y la prensa conservadora a su servicio. El caso Lava-Jato fue la principal herramienta para desprestigiar al gobierno de Dilma Rousseff, a Lula da Silva y al Partido de Trabajadores. Acusaciones altisonantes de corrupción, testigos poco fiables, ausencia de pruebas contundentes, pero una enorme proyección mediática que embarra todo y crea un ambiente en el que uno ya siente que ya está todo demostrado, no hace falta más. El caso Lava-Jato acabó con la destitución de Dilma Rousseff y mantuvo injustamente a Lula da Silva durante 580 días preso. Y todo en nombre de la lucha contra la corrupción. Por supuesto, y aquí el luchador contra la corrupción, el elemento indispensable ha sido el juez Sergio Moro. Me quiero detener un poco más en ese personaje porque fíjense cómo funciona todo, como un mecanismo de relojería. Sergio Moro es juez en 2017, condena a Lula a 9 años de prisión al considerarlo culpable de recibir sobornos de una constructora supuestamente a cambio de favores durante su gobierno, lo manda a la cárcel, todo esto en plena campaña electoral, con Lula anunciando su candidatura a la presidencia. En la cárcel, Lula sigue liderando las encuestas y ahí el juez Sergio Moro lo inhabilita políticamente. Sobraría mencionar, pero lo voy a hacer, que el juez Sergio Moro ha sido presentado por grandes medios, tanto brasileños como internacionales, como un gran luchador contra la corrupción, un referente, un juez irreprochable. La revista conservadora Bella lo ensalzó hasta el cansancio, aparecía en listas de las personas de año de Time, de las 100 personas más influyentes del año, del mundo, de lo que sea, en inglés, en portugués, en español, en suajili, lo que te puedes imaginar. Sergio Moro, el superhéroe, el rockstar, el superjuez estrella, impresionante. Sí, cuando gana Jair Bolsonaro, el principal beneficiado, ojo, por descontado, ¿no?, de la inhabilitación de Lula, como premio a su transparencia e independencia judicial, Moro es ascendido a ministro de Justicia. A ver si lo entendemos. Encarcela al principal favorito para ganar las elecciones y entonces le hacen ministro de Justicia, el mismo que logró librarse de Lula como competidor. O sea que yo tengo que pensar que si el PP y Vox ganan las elecciones, Manolo García Castellón va a ser ministro de Justicia. Fascinante, me quedo muy tranquilo. Lo entendiste bien. Poco después, la buena racha de Moro igual llega a su fin y finalmente empezamos a enterarnos de qué iba el caso Lava-Jato. El periodista Glenn Greenwald publica en su medio The Intercept mensajes filtrados de los chats de Moro con fiscales que investigaban esos casos, de los que trasciende que básicamente lo han montado todo ellos. Una cosa muy parecida a lo que salió hoy, pero por escrito, en Telegram. En esos chats indica Moro quién podría ser posible testigo para incriminar a Lula, recomienda posibles caminos a seguir en esa investigación, los truquitos a los que se puede recurrir, etcétera, etcétera, etcétera. Vaya, el luchador contra la corrupción y la politización de la justicia que termina corrompiendo y politizando la justicia. Fascinante.
En 2020 renuncia a su cargo, pero no crean que fuera por esas revelaciones. No, las revelaciones, según él, fueron creadas por hackers y tampoco eran una gran cosa. Es decir, no fui yo, pero aunque hubiese sido yo, tampoco pasa nada. Oye, renunció por injerencia de Bolsonaro, supuestamente en la gestión de la justicia. Luego llegó a presentar su candidatura a la presidencia, pero la retiró porque no contaba con suficiente apoyo. Aunque Mano ya más o menos ha tocado este tema, me gustaría detenerme brevemente en el trato que se dio a todo el caso de Lula en la prensa. A mí ya en aquella época me pareció un escándalo. La prensa del mundo libre daba por hecho que Lula entraba en la cárcel por corrupción y así se decía abiertamente sin presentar la más mínima duda sobre el que repentinamente era el eficaz y prestigioso cuerpo de justicia brasileño. Esos eran los titulares, las noticias. Después uno buscaba las circunstancias concretas del caso, las acusaciones, los datos reales, y en artículos muy concretos, puramente factuales, cronologías, etcétera, y cualquier persona con un mínimo ya no de pensamiento crítico, sino de pensamiento racional podía ver que por más que se había hecho un esfuerzo verdaderamente destacable en crear un caso contra él, el caso contra Lula no daba ni para una multa en cualquier circunstancia normal. Nada que se acerque siquiera a recibir una licitación millonaria a dedo por parte de tu hermana, por ser claro y específico. Bueno, el caso Lavallato es un caso de lawfare digno de estudios académicos, pero no es ni de lejos el único en América Latina, así que sigamos. Nuestra siguiente parada es Ecuador, donde el expresidente Lenín Moreno, a quien ya pudimos oír, a Lenín, oímos un audio, ¿no?, sobre Ecuador ya, iniciaron una persecución personal contra el expresidente Rafael Correa, que había sido clave para la victoria de Moreno, por cierto. Igualito que en Brasil, una condena decidida con anterioridad por los periodistas y por propio Lenín Moreno y su entorno, testigos que declaran a cambio de reducción de sus penas, ausencia de pruebas y, por supuesto, medios de comunicación dando bombo a cualquier caso nuevo abierto contra Correa. Y mira que han sido unos cuantos. Tiene abiertos como 40 procesos judiciales. En Ecuador lo condenaron a 8 años de prisión e inhabilitación política, pero como vive en Bélgica, poco pueden hacer. Claro, como no se podía hacer mucho más que garantizar que no pudiera pisar territorio de Ecuador, y evidentemente esto no les bastaba, pues se centraron en atacar a sus aliados, ¿verdad? Sí, y en 2017 el ex vicepresidente Jorge Glass fue sentenciado a 6 años de prisión por el caso Odebrecht, con un código penal anterior al vigente en ese momento y gracias al testimonio de otro acusado que fue absuelto de toda culpa a cambio de testificar precisamente. Todo eso con Lenín Moreno salpicado por varios casos de corrupción, dicho sea de paso, aunque casualmente casi ninguno de esos casos llegó a judicializarse por unas o por otras razones, normalmente por la negativa de las fiscalías a profundizar en ellos. Perdóname, Pablo, no quiero hacer una sección de 2 horas, pero bueno, claro, si ya saben cómo me pongo. Lo que pasa es que el lawfare contra la izquierda es inabarcable, podríamos estar aquí toda la tarde, ya lo sabes. Sí, intentaré no estar toda la tarde. Argentina es otro caso destacado de esta práctica. En 2015 se culpó a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner del asesinato del juez Alberto Nisman sin pruebas fehacientes y, como siempre, basándose en informaciones difundidas por la prensa. Nisman investigaba el atentado a la Asociación Israelita de Argentina en 1994, el caso AMIA, y en el marco de esa investigación denunció a Cristina Kirchner de exculpar a los perpetradores de ese atentado en complicidad con el gobierno de Irán. Meses después salió un dictamen que rechazaba esas acusaciones contra Kirchner, pero ¿cuántos medios crees que le dieron la misma difusión que le dieron a todo lo demás? Déjame adivinar, página 12 y poco más, ¿no? Y poco más. En 2016 volvieron a reabrir la denuncia de Nisman contra Cristina Kirchner. Para aquel entonces, 2 de los jueces de la Corte Suprema habían sido designados por decreto por el entonces presidente Mauricio Macri, y aquí otra vez el elemento indispensable para nuestra fórmula, ¿no? Y también todo coincidió con la revelación de que la familia Macri tenía 50 sociedades offshore a la que la prensa argentina tocó de pasadita porque estaba muy ocupada con la cobertura del caso de Cristina Kirchner. Me temo que no nos va a bastar con toda la tarde y que vamos a necesitar un maratón de 24 horas. No. Solo quiero recordar un caso más, el de Bolivia, porque ahí sí me estuvo involucrada la sacrosanta OEA, Organización de Estados Americanos, que armó todo un informe de 100 páginas sobre presuntas irregularidades durante las elecciones presidenciales en las que se impuso Evo Morales. Una vez más, si te parabas a leerlo, apenas hablaba de casos puntuales y que en realidad no tendrían el peso suficiente como para
variar el resultado de las elecciones. Pero este informe, absolutamente magnificado por los medios de información, sirvió para perfumar un golpe de Estado que organizó la derecha boliviana y cuyo desenlace todos conocemos. Ahí teníamos los mismos elementos: la OEA como juez compinchado, la maquinaria mediática que acusa de fraude antes de que las elecciones se celebran, y cuando finalmente se celebran ya tenemos un cultivo ahí súper labrado y solo te falta una Biblia de 100 kilos para entrar con ella en el Palacio de Gobierno y autoproclamarte presidenta. Muchísimas gracias, compañera. Gracias.